Hola queridos amigos de Buena Nueva, les saludamos el profe Gio y Ana Graciela Acuña. Bienvenidos a este curso de Cristología, que tiene por nombre Tú eres el Mesías. Hoy desarrollaremos el tema llamado Dios alentó a su pueblo con la esperanza del Salvador. Continúa viendo Buena Nueva. Iniciemos este tema con esta breve reflexión. En nuestros momentos difíciles, no falta quien nos anime a seguir adelante. Todos necesitamos una mano amiga, una persona que nos ayude a tener esperanza, a pensar que no todo está perdido, a confiar en que vendrán tiempos mejores. Y cómo agradecemos los buenos consejos y las palabras de aliento en estos momentos de desazón. Justo así hicieron los profetas con su pueblo. Así hizo también Dios con Israel en los momentos difíciles de su historia. Alentaron a luchar, a no dejarse vencer y a esperar al Salvador prometido. Con la experiencia del destierro y el regreso a su tierra, el pueblo se quedaba pensando en qué pararían sus esperanzas. Fue entonces cuando el mesianismo se hizo más espiritual en ciertos momentos. Persiste, sin embargo, la creencia de que también podía aparecer un Mesías al estilo de David o de los reyes que tanto habían marcado al pueblo. Existió tanto la esperanza de un mesianismo político como de un mesianismo religioso. Este sería expresado por los profetas posteriores al destierro, al hablar de un germen o de un rey pacífico. Las ideas mesiánicas no eran muy precisas, pues a veces se mezclaba lo político y lo religioso en la misión del futuro Mesías. Tanto habían sufrido los israelitas con los anteriores descendientes de David que esperaban a un Mesías ideal que preparara la llegada del Mesías verdadero. No obstante, no bastaba con un rey como David. Dios tendría que mandarles a otro enviado que fundara su reino entre ellos. Escuchemos la palabra de Dios en Zacarías 6, del 9 al 15 y 9, del 9 al 10. Zacarías capítulo 6, versículos del 9 al 15 nos dice lo siguiente. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Haz una colecta entre los deportados, Heldai, Tobías y Jedaías. Vienes aquel día y entras en casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde han llegado de Babilonia. Tomas la plata y el oro, haces una corona, la pones en la cabeza del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé, Sebaot, este es el hombre llamado Germen. Debajo de él habrá germinación, y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará, dominador en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y un consejero de paz entre ambos. Será la corona para Heldai, Tobías y Jedaías, y para el hijo de Sofonías, un memorial de gracia en el templo de Yahvé. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Yahvé. Sabréis entonces que Yahvé, Sebaot, me ha enviado a vosotros. Así será, si de verdad escucháis la voz de Yahvé, vuestro Dios. Mientras tanto, en el capítulo 9 de Zacarías, versículos del 9 al 10, se menciona: Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un cría de asno. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de guerra, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Surge entonces la figura del profeta, que estaba anunciada en Deuteronomio 18, 15 al 18, como una especie de Mesías restaurador.
Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Cuando dijiste, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese violento fuego para no morir. Entonces Yahvé me dijo, me parece bien lo que has dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. En el libro de Isaías se presenta un anuncio de este profeta ideal, ungido por el Espíritu de Dios, que evangelizará a los pobres. El Espíritu del Señor Dios está en mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a curar los corazones oprimidos, a anunciar la libertad a los cautivos, la liberación a los presos, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los afligidos, a dar a todos los afligidos de Sión una diadema en lugar de ceniza, perfume de alegría en lugar de vestido de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido. Se les llamará encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Pero es con la figura profética del siervo que el mesianismo tomará un matiz muy distinto del mesianismo davídico. La salvación ya no vendrá de un rey guerrero al estilo de David, sino a través de un siervo sufriente. El profeta Isaías nos habla de este siervo que, al estilo de los profetas como Jeremías o el mismo Isaías, está atento a cumplir su misión. Vamos a acercarnos ahorita a los 4 cánticos del siervo de Yahvé que aparecen en el libro de Isaías. El siervo del Señor. Aquí está mi siervo, a quien protejo, mi elegido, a quien mi alma se complace. He puesto en él mi espíritu, para que traiga la justicia a las naciones. No gritará, no alzará el tono, no hará oír por las calles su voz. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Traerá con toda seguridad la justicia. No desistirá, no desmayará, hasta que implante en la tierra la justicia y sus leyes que las islas esperan. Isaías 42, 1-4. Por su parte, Isaías 49, del 1 al 6 nos dice: Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno, ya desde el vientre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hizo de mí saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestará mi gloria. Yo decía, por nada me he fatigado, en vano por viento he gastado mi vigor, pero Yahvé se ocupa de mi causa, mi recompensa estaba en mi Dios. Ahora pues, esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo, ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él, y para que se le una Israel. Y yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que quede de Israel. Te voy a hacer luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El Mesías, maestro y víctima. El Señor Dios me ha dado una lengua de experto para que yo sepa responder al cansado. Cada mañana me despierta el oído para escuchar como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no he resistido. No me he echado atrás. Me he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me mesaban la barba, y no me he hurtado mi rostro a la afrenta y a los salivazos.
El Señor Dios viene en mi ayuda, por eso soporto la ignominia. Por eso he hecho mi rostro como pedernal, y sé que no me quedaré defraudado. Próximo está el que me hace justicia. ¿Quién puede litigar conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? ¿Representante ante mí? Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién puede condenarme? Todos se desgastan como un vestido, la polilla los consumirá. Isaías 50, versículos del 4 al 9. En el cuarto cántico encontramos dos citas. Capítulo 52 de Isaías, versículos de 13 al 15, y capítulo 53 del 1 al 12. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones. Ante él les cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo. Como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al desgüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo, sin abrir la boca, detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca, Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Pues se entregó indefenso a la muerte, y fue tenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos, e intercedió por los rebeldes. Escuchas Buena Nueva. Aunque no sabemos a quién se refiere el profeta cuando habla de este siervo, sí llama mucho la atención que justamente en este último cántico, el siervo muere mártir por el pueblo, por los pecados de la comunidad, y lleva consigo los sufrimientos y los dolores de todos. Este siervo se parece a Jeremías, que tanto sufrió por el pueblo. Incluso se parece al mismo pueblo de Dios que sufrió en el destierro. Se puede decir que este siervo mártir expía los pecados y se convierte en mediador de una nueva alianza para el pueblo elegido. A este punto, ya había cambiado mucho la idea de la salvación que traería el futuro enviado de Dios. Salvará al pueblo de la opresión del pecado, y no solo de sus opresores políticos,
Se va aclarando de esta manera qué tipo de salvación traerá Jesucristo. Todas estas esperanzas mantuvieron encendida la llama de la fe en el pueblo. Israel sabía que Dios le enviaría al Salvador, al Mesías, pese a que los acontecimientos aparentemente contradecían los planes salvadores de Dios. Pero Dios no podía abandonar a este pueblo, que estaba convencido de ser el pueblo elegido, que había experimentado la ayuda de Dios en los momentos más críticos de su historia. El tiempo fue pasando y luego de la experiencia del regreso a su tierra y de la reconstrucción de la comunidad, el pueblo judío vivió una relativa calma durante el dominio persa por varios siglos. No así el imperio griego, el cual se apoderó del pueblo judío y quiso dominarlo. Comenzaron los problemas con los reyes de la dinastía griega, llamada Seleucida, ya que los griegos quisieron someter a la fuerza a Israel bajo su religión y su cultura. Los judíos se organizaron para defenderse, logrando expulsar en buena medida a los invasores, a una costa de sacrificar su propia vida. Veamos 2 de Macabeos capítulo 8, versículos del 1 al 7. Entretanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraban a ocultas en los poblados, llamaban a sus parientes y reunían a los que habían permanecido fieles al judaísmo. Juntaron hasta 6,000 hombres y suplicaron al Señor que mirara al pueblo pisoteado por todos y que se compadeciera al tiempo, contaminado por los hombres sacrílegos, que tuviera también piedad de la ciudad devastada, a punto de ser completamente arrasada, que oyera el clamor de la sangre, que pedía a gritos justicia, que se acordara también de la muerte inicua de niños inocentes y de las blasfemias contra su nombre, y se mostrara su indignación contra los malvados. El Macabeo reunió sus tropas y se puso al frente de ellas, y pronto se hizo invencible frente a los gentiles, que el Señor había cambiado su ira en misericordia. Caía de improviso sobre ciudades y aldeas, y les prendía fuego. Ocupaba posiciones estratégicas y ponía en fuga a numerosos enemigos. Prefería la noche para que éstas corrieran, y por todas partes se extendía la fama de su valor. En esos años difíciles de persecución y de lucha, nació en el pueblo una nueva idea del mesianismo y de la salvación, que se fue expresando en la literatura apocalíptica, en especial en los libros de Daniel y Ezequiel. La esperanza de la salvación se consolidó, pues los creyentes sabían que Dios es el Señor de la historia y que tarde o temprano vence al mal. Dios está presente en los acontecimientos, por más terribles que sean. Esta convicción de fe la había vivido Israel tiempo atrás. Pese a que el mal parecía triunfar, los creyentes eran capaces de resistir, esperando que Dios triunfara en esa lucha contra los enemigos del pueblo. Podían sentirse abatidos, pero nunca derrotados ni vencidos, porque Dios estaba con ellos. Frente a los poderes del mundo que quisieron aniquilar al pueblo elegido, Dios le prometió que enviaría al Hijo del Hombre. Esta expresión de Hijo del Hombre es muy usada en Ezequiel para decir fulano de tal, un ser humano, dando a entender la pequeñez del hombre frente a Dios. Pero en Daniel, este título adquiere una dimensión gloriosa. Es como una especie de manifestación visible del Dios invisible, un personaje celestial que está relacionado con el Mesías y también se identifica con el pueblo, pues le da el poder, la gloria y el reino. A continuación escucharemos del texto de Ezequiel y del texto de Daniel las dos formas en que es nombrado. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 nos dice: Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. El capítulo 17 de Ezequiel nos dice:
Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, propongo un enigma. Presenta una parábola a la casa de Israel. Dirás, esto dice el Señor Yahvé. El águila, grande de enormes alas y colosal envergadura, y de espejo plumaje abigarrado, vino al Líbano y cortó la cima del cedro. Arrancó la punta más alta de sus ramas, la llevó a su país de mercaderes y la colocó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó de la semilla de la tierra y la puso en un campo de siembra junto a una corriente de agua abundante. La colocó como un sauce, brotó y se hizo una vid aparrada de pequeña talla, que volvió sus ramas hacia el águila, aunque sus raíces no se movieron. Se hizo una vid, echó cepas y alargó sarmientos. Había otra águila grande, de grandes alas y de abundante plumaje, y entonces la vid tendió sus raíces hacia ella alargó sus ramas para que la regase desde el terreno donde estaba plantada. Estaba plantada en campo fértil, junto a una corriente de agua abundante, para echar ramaje y dar fruto, para hacerse una vid magnífica. Di, esto dice el Señor. Prosperará, no arrancará sus raíces el águila, no cortará sus frutos. De suerte que se sequen todos los brotes tiernos que eche, sin que sea menester brazo grande ni pueblo numeroso para arrancarla de raíz. Vedla ahí plantada, prosperará tal vez, no se secará totalmente al soplar el viento del este. En el terreno en que brotó se secará. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Di a esa casa rebelde, ¿no sabéis lo que significa esto? Di, mirad al rey de Babilonia. Vino a Jerusalén, tomó al rey y a los príncipes y los llevó con él a Babilonia. Escogió luego a uno de los de estirpe real, concluyó un pacto con él y lo hizo prestar juramento, después de haberse llevado a los grandes del país, a fin de que el reino quedase modesto y sin ambición para guardar su alianza y mantenerla. Pero este príncipe se ha rebelado contra él, enviando mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas en gran número. ¿Prosperará? ¿Se salvará el que ha hecho esto? ¿Ha roto el pacto y va a salvarse? Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que morirá en Babilonia, donde habitará el rey que le puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió. Ni con su gran ejército y sus numerosas tropas le salvará el faraón en la guerra, cuando se levanten terraplenes y se hagan trincheras para exterminar muchas vidas humanas. Ha despreciado el juramento y ha roto el pacto. Ha hecho todo esto aún después de haber dado su palabra. No tendrá remedio. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículos del 14 al 27, nos lo narra de la siguiente manera. Se le dio poder, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado, y las visiones que contemplé me dejaron asustado. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le rogué que me informara el sentido de todo aquello. Él me respondió y me indicó la interpretación de las visiones. Estas 4 bestias enormes son 4 reyes que aparecerán en la tierra, pero después recibirán el reino de los santos del Altísimo y lo poseerán para siempre eternamente. Entonces quise saber la verdad sobre la 4ª bestia, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía y trituraba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas.
Pregunté también acerca de los 10 cuernos que había en su cabeza y del cuerno que despuntó, ante el cual había caído 3, de aquel cuerno que tenía ojos y una boca que profería palabras monstruosas y que aparecía mayor que los otros cuernos. Había observado además que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano y se hizo justicia a los santos del Altísimo, llegando finalmente el tiempo en el que los santos tomaron posesión del reino. Él me respondió: la cuarta bestia significa que vendrá al mundo un cuarto reino, distinto de los otros, el cual devorará toda la tierra, la pisoteará y triunfará. Los 10 cuernos significan que de este reino surgirá 10 reyes, y que después de ellos surgirá otro, distinto de los precedentes, que derribará a 3 de ellos. Proferirá palabras monstruosas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar festividades y leyes. El pueblo santo será entregado en su poder por su tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Después el tribunal se sentará para juzgar y le quitará el poder para que sea exterminado y aniquilado para siempre. Y el reino, el poder y la grandeza de los reinos que hay bajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los imperios le servirán y estarán sujetos a él. Los poderes malignos simbolizados en las bestias de Daniel 7 del 1 al 8 no podrán nada con el imperio del Hijo del Hombre, cuyo reino será eterno. Esta figura misteriosa puede designar a un Mesías de tipo glorioso, un rey celeste, un juez que viene de Dios en las nubes. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 8 nos dice: el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi como los 4 vientos del cielo agitaban el océano, y como 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaba las alas. La levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas, en los fauces entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia. Parecía un leopardo con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas, a la que le dieron poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño, y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. En el capítulo 7 del profeta Daniel, en los versículos del 13 al 14, se nos menciona que yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas. En las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y se presentó ante él. Se le dio poder, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Este hijo de hombre sería algo así como el siervo de Yahvé, pero glorioso, un nuevo Mesías que viene del cielo,
que va a instaurar su reino y vencerá el mal. Será más que David, más que un profeta, un Mesías que, sin dejar de ser humano, el siervo de Yahvé mártir, será divinamente glorioso, Hijo del Hombre. Esta es la esperanza que animará al pueblo hasta la llegada de Jesús, en pleno dominio del Imperio Romano. Continúa viendo Buena Nueva. Amigos y amigas de Buena Nueva, continuamos acá con este tema y para reflexionar les traemos la pregunta: ¿qué tipo de líderes esperamos que sean quienes nos animen? Repito, ¿qué tipo de líderes esperamos que sean quienes nos animen? Aquí de pronto, hablando con Ana, nos damos cuenta de que, bueno, los líderes con los que uno generalmente se identifica inicialmente van a ser los líderes políticos, ¿no? Sin embargo, muchas veces quizás por esta naturaleza de la política, mucho de lo que se hace no necesariamente está a favor del pueblo, lamentablemente. Nos queda entonces pensar en aquellos que han sido también elegidos por Dios en estas épocas, en las últimas épocas, y que nos han dejado una referencia de esperanza, así como con el inicio de este jubileo del año 2025 sobre la esperanza, anclados en la esperanza, que nos ha dejado ya fallecido nuestro Papa Francisco. ¿En qué líderes pensamos nosotros al concretar esto de vivir en la esperanza? Pues probablemente pensaríamos en un Monseñor Romero en los años 80 en El Salvador, en Sor María Romero, que precisamente hace pocos días celebramos su fiesta y que siempre estuvo a favor de los más débiles y los más pobres. Podríamos decir que ella era encarnada las obras mismas de misericordia, tanto las espirituales como las carnales, materiales. También podríamos pensar en San Juan Pablo II, o en cada una de las personas que está al frente de un grupo en la iglesia. ¿Qué esperamos de ellos? Esperamos siempre testimonio, esperamos de ellos esa opción por los demás, esa opción por los que más sufren, para llevarles precisamente alegría. A nosotros nos pasó como salesianos cooperadores hace pocos meses que estuvimos con algunos muchachos. El solo hecho de llevar alegría a otros, ya empezamos a vivir con esa esperanza. Para terminar este tema, los invitamos a profundizar en el trasfondo histórico buscando en el playlist de Buena Nueva llamado Curso de Biblia los episodios 17 y 21. Recuerden que estos están basados en el libro Mis primeros pasos con la Biblia. Finalizamos este capítulo número 2 con la oración. Aleluya. Alabad al Señor todos los pueblos, aclamadlo todas las naciones, pues su amor por nosotros es muy grande y su lealtad dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos al cuarto capítulo próximamente, que tendrá el título de La esperanza mesiánica en los tiempos de Jesús. Quédese con nosotros, recuerde compartir, comentar, suscribirse y darle like. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego.